Dios le bendiga, hermano, en esta nueva oportunidad que el Señor nos da, y todo aquel que esté en este momento conectándose por medio de esta vía, sea bienvenido a este momento que el Señor permite, este momento que el Señor nos regala para nuestro crecimiento espiritual, para nuestro desarrollo espiritual, y que nos sirve de mucho para animarnos, para motivarnos, para formarnos en este caminar que es el camino del Evangelio. Voy a invitarle en esta oportunidad a que me acompañe a hacer una pequeña oración para iniciar. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad, que Él sea el que abra nuestro entendimiento, que Él sea el que habla en nuestro corazón y que podamos recibir, que podamos tomar lo mejor posible la palabra que Él tiene para nosotros el día de hoy. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú eres maravilloso. Tú siempre estás, Señor, atento a nuestras necesidades. Tú siempre estás, Señor, atento a lo que nosotros necesitamos, Padre. Te pedimos que en esta hora, Señor, tú puedas descender, Señor, con tu presencia, con tu Espíritu Santo, al lugar donde cada uno de los que están oyendo, de los que están viendo, puedan estar, Señor. Por favor, habla, por favor, toca nuestros corazones, ministranos, Señor, enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús, y que podamos recibir tu palabra, que podamos recibir ese mensaje directamente de ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde. Amén. Vamos a iniciar con la reflexión de esta oportunidad, y al analizar sobre esto, el título que le colocaba yo en esta oportunidad a lo que vamos a analizar es Cuando Dios toma el control. Yo creo que es fácil pues entender este título, ¿verdad? Esta frase, pero lo difícil muchas veces es realmente lograrlo, es realmente poder dar eso, porque Dios nunca va a tomar el control de nuestra vida a la fuerza. Él siempre va a esperar que nosotros tengamos ese anhelo, que nosotros cedamos nuestra voluntad a Él. Y en el caminar que tenemos en la vida, muchas veces nos encontramos con situaciones difíciles, situaciones que no pensamos que no vamos a resolver o que parecen no tener solución, ¿verdad? Que pensamos que ya hicimos todo lo posible para poder resolverlas, que ya pusimos el esfuerzo, ya pusimos todo el empeño, ¿verdad? Como se dice coloquialmente, ¿verdad? Le echamos todas las ganas, ¿verdad? Y no vemos una solución, no vemos esa respuesta como esperamos muchas veces, ¿verdad? Y estos problemas pues se pueden catalogar en diferentes situaciones, ¿verdad? Pueden ser problemas financieros. Podemos estar luchando con una deuda, con algún problema financiero, y hemos puesto el esfuerzo, hemos ido acá, hemos ido allá, hemos tratado de arreglar de alguna u otra manera, hemos acudido a personas, hemos acudido a gente cercana, hemos acudido a cualquier lugar, a entidades, lo que sea, y esa situación financiera no se resuelve. Posiblemente muchas veces parece ponerse peor aún. Y en esos momentos, pues nadie puede entender lo que la persona está sintiendo, sino más que la persona y el Señor, que es nuestro Padre. O tal vez no hablando de financieramente, por ejemplo, metas, ¿verdad? Que nos hemos trazado metas en nuestro corazón, en nuestra mente, que queremos lograr, y han pasado años y no las logramos. Eso puede ser cualquier tipo de meta, desde lo más mínimo hasta algo muy grande, ¿verdad? Y nos frustramos, nos sentimos cansados de alguna manera y decimos, ¿por qué? Si estoy luchando, estoy tratando de lograr esta meta y no la logro. Ahí podríamos empezar a ver por qué la quiero, por qué la necesito esa meta, o qué es lo que me motiva a lograr esa meta. Y así también podríamos pensar incluso, ¿verdad? No solo en cosas materiales, sino también podríamos hablar de asuntos internos, hábitos que no podemos dejar, por ejemplo. Cosas que por más que intentamos, no logramos dejar de hacerlos. Queremos cambiar nuestra forma de hablar. Queremos cambiar un hábito incluso que nadie conoce, pero que sabemos que es un hábito que nos destruye, es un hábito que nos aparta del Señor. Y intentamos, hacemos la lucha. Y cada vez que lo hacemos, nos sentimos mal, el espíritu nos redarguye, pero seguimos tratando y no podemos dejarlo. Y eso puede llegar a hacer que nosotros podamos sentir una frustración.
Porque a pesar de que nosotros decimos que somos hijos de Dios y que nuestra mente, nuestra fuerza, todo está puesto en Dios, muchas veces no logramos lo anhelado. Puede ser, como empezamos a hablar, que esto nos esté pasando porque seguimos intentando con nuestras fuerzas. Seguimos actuando de acuerdo a nuestro pensamiento, de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestras aptitudes, nuestras habilidades, y no hemos cedido a Dios, al Señor, el control de todo eso que tenemos. Seguimos luchando, estamos ahí tratando de salir adelante y no podemos. Creo que esta oportunidad es un buen momento para que empecemos a analizar cuáles son esas cosas que tenemos todavía así, que no logramos superar, que no logramos resolver, que no logramos dejar. Y analicemos, ¿dejé que Dios ya obre en esa área de mi vida? ¿Estoy dejando que Dios sea el que me indique, que Dios sea el que me guíe hacia la solución de esta situación? Pues algo muy parecido a lo que yo sé que todos hemos vivido, algo así le sucedió a Pedro, al apóstol Pedro, que antes de seguir a Jesús, antes de ser hecho un apóstol de Jesús, él era llamado Simón, es decir, antes de conocer verdaderamente a Jesús. Él tuvo una experiencia que no solo lo marcó a él, sino marcó también a otros. Y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 5. Vamos a iniciar leyendo el verso que para mí es el verso central, el verso principal, y que todo el contexto enriquece este verso, porque este verso encierra el momento crucial de esta experiencia que Pedro vivió, que en ese momento era llamado Simón. Le voy a leer este verso, es el verso 5, dice: respondiendo Simón dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Ese es el verso, para mí es el verso crucial, el verso principal de donde todo lo demás se desprende. Ese momento donde Pedro responde esto, Simón en ese momento responde esto al Señor: hemos trabajado toda la noche. Usted me imagino que recordará que Simón era un pescador. Él y otros discípulos, otros apóstoles, eran pescadores. Y en esta oportunidad él estaba en su actividad, que le podemos llamar su actividad cotidiana, su actividad normal, es decir, su actividad secular, ¿verdad? Lo que él hacía para vivir, para traer sustento a su casa, él estaba pescando. Entonces, aquí estamos viendo una escena que podría ser la misma para cualquiera de nosotros. Si nos ubicamos en la actitud o en lo que expresa Simón en este momento, creo que nosotros podemos haber vivido o estar viviendo una escena similar en cualquier ámbito de nuestra vida. La frase "hemos estado trabajando toda la noche", por ejemplo, yo creo que podríamos todos visualizarnos en esa frase. ¿Cuántas veces hemos estado esforzándonos mucho? Esta es la expresión "toda la noche". La noche regularmente se utiliza para descansar, ¿verdad? Y alguien que trabaja y se esfuerza toda la noche posiblemente es porque está dando un tiempo adicional al que ya dio. Yo considero que Simón y los demás no pescaban solo de noche, posiblemente habían pescado de día, pero no habían tenido ningún resultado, entonces extendieron su jornada posiblemente. Esto nos habla de un esfuerzo extra, ¿verdad? Un esfuerzo extraordinario por querer lograr algo, por querer conseguir un resultado. En nuestra vida nosotros sé que nos hemos encontrado con situaciones donde nosotros ponemos un esfuerzo, un empeño mayor, incluso al extremo de llegar de alguna manera al afán, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Llegando hasta el afán, que el afán ya es una condición que nos afecta. Entonces, en este caso, Pedro seguramente ya se encontraba cansado, ya se encontraba realmente, por decir así, ya sentía él que había dado todo lo que podía, ¿verdad? Se había entregado por completo para lograrlo. Pero ¿por qué no vemos el contexto de esta historia para poder comprender por qué Pedro se expresó de esa manera? Porque Simón dijo: ya trabajamos toda la noche, y después terminó diciendo: pero porque tú lo dices, lo vamos a hacer.
Vamos a ir al verso 1 de este capítulo y lo vamos a ir analizando. Vamos a ir buscando ahí algo que nos pueda enseñar en esta oportunidad del Señor. Dice el verso 1: y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él, es decir, había mucha gente para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el verso 2 dice, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Ahí vemos que en este momento Pedro y los que le acompañaban ya se habían dado por vencidos, ¿verdad? Ya estaban guardando sus cosas, ya estaban lavando sus redes, es decir, estaban ya de una jornada de toda la noche pescando, tratando de pescar sin resultado. Ya habían dado el esfuerzo que podían dar, pues habían dicho, bueno, démonos por vencidos, vámonos para la casa, ¿verdad? Porque no se puede, no hay nada, ya buscamos. Y al ponernos en este contexto vemos que Pedro no era una persona aficionada a la pesca. Simón lo hacía como una forma de vivir, es decir, era su profesión. Pedro era un profesional de la pesca, él sabía dónde buscar peces, dónde encontrarlos, y así lo hizo. Pero dice la palabra en esta historia que no habían logrado encontrar, no habían encontrado. Es decir, habían hecho todo su esfuerzo, habían puesto su esfuerzo, habían puesto su experiencia, habían puesto sus habilidades, y aún así no había nada. No llegaban al resultado. Pero vino Jesús y viéndolos en esa situación, les pidió algo. Pero es interesante ver cómo el Señor siempre está dispuesto a obrar a favor de nosotros. Es decir, las situaciones que nosotros vemos como una dificultad, como algo que no vamos a poder salir a veces, ¿verdad? El Señor lo ve como una oportunidad de darnos, una oportunidad de obrar en nosotros. Ellos veían simplemente que ya habían salido, dejaron ahí sus barcas, y el Señor dijo, voy a usar lo que ellos tienen. Y eso es interesante. Dice el siguiente verso, que es el verso 3. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, pidió que se separara de tierra un poco, y sentándose enseñaba a las multitudes. Mire qué bonita esa figura. El Señor Jesús tomó la barca. La barca era propiedad de Simón. Es decir, tomó algo que le pertenecía a Simón para hacer su obra. Y esto me hace pensar en que muchas veces nosotros también nos dejamos usar. Dejamos que el Señor utilice lo que tenemos, nuestros talentos, nuestras habilidades, utilice nuestra vida para bendecir a otros, pero nosotros no llegamos a recibir, no llegamos a creer esa bendición, que también es para nosotros. Pedro tenía esa barca, tenía eso, y el Señor dijo, yo lo voy a usar para algo mejor todavía. ¿Y qué dice? El Señor se subió y empezó a predicar, empezó a compartir a la multitud, a enseñar a la multitud desde la barca de Simón. Y entonces ahí vemos que cuando el Señor está dispuesto a usarnos y nosotros nos dejamos usar, también nosotros debemos de recibir esa bendición de lo que el Señor nos permite hacer, o que el Señor hace a través de nuestra vida. No se trata solamente de bendecir a otros, también nosotros podemos ser bendecidos y creer. ¿Cuántas veces posiblemente hemos hablado, le hemos dicho a otros, ponga todo en las manos del Señor, confía en el Señor va a obrar, y las personas son bendecidas, lo creen y el Señor obra? Pero cuando nos viene a nosotros, se nos olvida lo que dijimos en algún momento. Entonces, estamos viendo de que nosotros hemos dejado de creer lo que nosotros mismos hemos podido compartir. Luego dice en el siguiente verso, que es el verso 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, esta parte es muy interesante, muy importante. Terminó de hablar y dijo a Simón, sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Miren, en ese momento, ya cansados, ellos ya habían dado por terminado todo, ya se habían, por decirlo así, convencido de que no iban a pescar esa vez, ya iban para su casa. Ellos ya se hacían en su casa, dándose un baño, ya comiendo, tomándose algo para ir a descansar, pero les dice el Señor, esperen, vayan a lo más hondo, a la parte más profunda, y echen ahí sus redes.
para pescar. Esta parte es tan interesante que en su misericordia el Señor, cuando nos ve en una situación que necesitamos ayuda, Él llega a nosotros. Él llega y nos da instrucciones a seguir. Pero lo importante en este punto es que si nosotros estamos ya muy cansados, estamos ya muy agobiados, cuando viene la instrucción de parte del Señor, puede venir por medio de su palabra, por medio de un siervo de Dios, porque cuando venimos al servicio, el Señor nos habla a través de sus siervos. Pero puede ser que nosotros estemos tan cansados, tan agobiados, que decidamos no escuchar esa voz, que decidamos no escuchar esa instrucción. La palabra de Dios, y esto es interesante, porque lo vamos a ver ahorita más adelante cuando Pedro le responde, pero la palabra de Dios nos da instrucciones claras para las situaciones de nuestra vida. Pero si nosotros no vamos y no escuchamos esa palabra, o si la escuchamos pero no la tomamos en cuenta, es decir, decimos, no, yo ya intenté eso y no se puede. He tratado de solucionar mi matrimonio tantas veces en todo, ya sé lo que dice la Biblia, pero no funciona, no se puede, porque no lo estoy haciendo. Realmente no estoy siguiendo lo que la palabra de Dios dice, la instrucción que Dios me ha dado. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? No le estoy dando el control a Dios de mi vida, de mi caminar. Porque si el Señor me dice, actúa en paciencia en esta oportunidad, me habla por medio de su palabra, pero digo, esto no se puede solucionar, yo ya no puedo más, yo tomo la decisión. Yo estoy teniendo el control de lo que estoy haciendo. Pero si voy y en su palabra el Señor me muestra algo, por su Espíritu Santo me hace ver que esa palabra es para guiarme y yo la obedezco, incluso sin muchas fuerzas, incluso sin mucha alegría, ¿verdad? Sin mucha emoción de decir, hasta tal vez sin creer mucho en eso. Pero yo veo y soy obediente, podemos ver cuál va a ser el resultado. Y entonces viene el siguiente verso, dice. Recordemos que aquí la decisión está en nosotros. El Señor nos da la instrucción, el Señor nos da la opción, pero nosotros decidimos. Vino el Señor y le dijo, vayan a lo profundo y echen las redes. Ahí Pedro pudo haber dicho, no maestro, perdón, pero ya trabajamos mucho. Lo que le dijo, le dice... Respondiendo Simón le dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche. Ahí es una respuesta, al principio era una respuesta de alguna manera, por decirlo así, negativa. Es decir, entiéndenos, Señor, que ya estamos cansados, ya luchamos, ya nos esforzamos, ya pusimos todo nuestro empeño, nuestro conocimiento, todos nuestros secretos de pesca, ya los usamos y nada, no hay nada. Y yo sé que el Señor estaba obrando ahí, porque usted sabe que Él iba en ese momento a tener un encuentro con ellos, para que los siguieran. Él iba en ese momento a hacerlos discípulos de Él. Y como lo dice al final, iba a convertirlos pescadores de hombres. Entonces, en ese momento, yo sé que el Señor fue el que permitió que Pedro y los demás no pudieran pescar nada. Yo me imagino esos peces, ¿verdad? Donde Pedro tiraba la red o algo, todo el banco de peces se iba para otro lado, ¿verdad? Aquí está Pedro, decían, ¿verdad? Y se iban. Y a veces el Señor permite en nuestras vidas situaciones donde nosotros decimos, aquí es, y uno va, y nada. Como si las oportunidades se movieran del lugar, ¿verdad? O con esta persona así es, y nada. Pero lo que pasa es que el Señor está buscando tener un encuentro personal con nosotros. En ese momento le dijo a Pedro eso. Y Pedro le responde, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes, dice el verso 6. Y viene. Entonces la parte esta dice, antes de escuchar la voz de Dios en nuestra vida, muchas veces nosotros queremos hacer el intento por nuestras propias fuerzas. Eso es lo que hicieron ellos, porque ese era su trabajo. Es decir, nosotros estamos enseñados, estamos acostumbrados posiblemente a que tenemos que salir adelante, a que tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Como hay muchos dichos en el mundo, ¿verdad? En todo lo donde nos movemos. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí nada es gratis, aquí nadie te va a regalar nada. Todo te lo tenés que ganar con esfuerzo, con trabajo. Es muy cierto,
hay que esforzarnos, hay que trabajar, hay que poner de nuestra parte. Pero si nosotros no estamos poniendo nuestra confianza en Dios, posiblemente vamos a tener momentos donde seamos frustrados por no poner en Él nuestros anhelos, nuestras necesidades. Entonces, cuando tratamos de hacer nosotros mismos las cosas, lo más seguro es que, y el Señor está buscando acercarse a nosotros, lo más seguro es que vayamos a tener frustraciones, vayamos a tener desánimo, porque no logramos hacerlo. Como le decía al principio, en muchos ámbitos, ¿verdad? En lo personal, en lo secular, en lo íntimo, en lo espiritual, en todo, puede ser que estemos tratando de hacer cosas por nuestras propias fuerzas. Estemos poniendo lo que nosotros conocemos, lo que nosotros sabemos, pero no estamos actuando dándole el control al Señor de nuestra vida. Y en este caso es importante poner atención, que cuando nosotros decimos ser hijos de Dios, le llamamos Señor, le llamamos Padre, le llamamos Maestro. Esta palabra está mostrando una entrega total, es decir, una entrega de nuestra voluntad. En Lucas 6:46 dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor se puede también traducir como amo, como dueño y como alguien que tiene una total pertenencia. Cuando yo acepto un señorío, estoy dando una voluntad completa. Y nosotros, por eso el Señor le decía aquí, ¿verdad? Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo. No tiene ningún sentido que me llamen Señor. Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad?, a hablarle al Señor y decirle: Señor, tú eres mi Dios, soy tuyo, tú eres mi dueño y mi Señor y todo esto. Pero en nuestra vida nosotros gobernamos. En nuestra vida nosotros tomamos nuestras decisiones. No tomamos en cuenta lo que Él nos muestra en su palabra, no tomamos en cuenta lo que Él nos habla por su Espíritu Santo. Entonces la palabra Señor como que nos queda grande muchas veces. Porque al llamarle Señor estamos expresando una rendición total. Es decir, a dejarnos guiar, a dejarnos moldear, a dejar que Él nos guíe, que Él nos lleve. Entonces, cuando tenemos esta situación, hemos intentado. ¿Cuánto hemos intentado ciertas cosas? ¿Cuánto hemos trabajado tantas cosas? ¿Cuánto hemos luchado sin resultado? No sé. Analicémoslo en este momento. Reflexionemos. ¿Contra qué o con qué estamos luchando? ¿Qué estamos buscando y qué luchamos y no vemos resultado? Vemos que su palabra nos dice, por ejemplo, mía es la venganza, pero queremos nosotros hacer justicia por nuestras propias manos. No, es que esto no puede quedarse así. Pero la palabra dice, mía es la venganza. Le decimos, Señor, Señor. Y el Señor te dice, mía es la venganza. ¿Cuál sería nuestra reacción? Sí, Señor, así es. Espero en ti. Y tú harás. Y eso es definitivamente lo que deberíamos de hacer. O nos dice también en su palabra, espera en mí. La semana pasada creo yo que nuestro hermano Héctor compartió acerca de esperar en el Señor. La palabra nos dice, espera en mí. ¿Pero qué? Nosotros queremos así, ¿verdad? Como la anécdota de la persona que decía, Señor, necesito que me llenes de paciencia, pero ya. Cuando buscamos tener paciencia, el Señor nos va a enviar situaciones que nos hagan esperar para producir esa paciencia. Entonces, cuando nosotros el Señor nos enseña a esperar en Él, nos dice, espera en mí, en mi voluntad, mi tiempo es perfecto. Espera ese tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, no es el tiempo del hombre. ¿Qué nos manda a nosotros? A seguir caminando, a seguir buscando su voluntad y esperando el momento en que el Señor dé la respuesta a la situación. Entonces, mientras nosotros estemos diciéndole Señor, pero haciendo otras cosas, ¿verdad?, que Él no nos ha pedido hacer, de alguna manera estamos fuera de lo que es su voluntad. No estamos dándole a Él el control. Esto, cuando nosotros venimos, entendemos y decimos, como dijo Pedro, porque tú lo pides. Si fuera por mí, yo no lo haría. Pedro seguramente en su corazón, en su mente dijo, bueno, si fuera mi decisión, yo me voy a mi casa, porque ya no hay nada aquí.
Pero dijo, porque tú lo pides. En esa frase, porque tú lo pides, Pedro mostró obediencia. Pedro mostró rendición delante de él. Pedro le dijo, toma el control de lo que está pasando. Cuando le dijo, porque tú lo pides. ¿Y en qué momento, en qué situación nosotros vamos a poder llegar a ese punto? Porque tú lo pides. En este tiempo, cuando el Señor nos lleva a alguna situación y nosotros encontramos en su palabra una instrucción, eso es lo que el Señor está pidiendo. Si nosotros no nos metemos a su palabra, no buscamos de su palabra, no nos llenamos de su palabra, no vamos a conocer sus instrucciones, no vamos a conocer lo que Él nos está pidiendo. Entonces, cuando venga la situación, no vamos a saber qué hacer. Muchas veces tomamos también la palabra como se usa en los manuales de un aparato o de alguna cosa que compramos. Como buen latinoamericano, ¿verdad? En Guatemala no somos la excepción. Compramos algo nuevo y abrimos, ¿verdad? Hacemos el famoso unboxing, que se le llama ahora, ¿verdad? Destapar la caja, qué emoción. Venimos, lo abrimos y venimos y lo primero que viene es el manual. ¿Y qué es lo que hacemos? Agarramos el manual y ¡fum! Vuela el manual, ¿verdad? Desde chiquitos lo hacemos y así nos acostumbramos. Y sacamos y empezamos a conectar. Cuando vemos que no funciona, no le hallamos ni pie ni cabeza. ¿Dónde está el manual? ¿Dónde está el manual? Ahí sí empezamos. Y agarramos el manual, buscamos lo que queremos específicamente, volvemos a tirar el manual. Ya funcionó. Muchas veces así hacemos con la palabra de Dios. Hasta que ya realmente estamos en graves situaciones, vamos y buscamos a la palabra de Dios. Y cuando el Señor nos da, por lo menos tenemos esa opción de obedecer y vemos la obra del Señor en nuestra vida, muchas veces volvemos a lo mismo. Olvidamos que tenemos que estar instruidos. En muchos países, la gente compra algo y lo que hace es abrir la caja, saca su manual y se sienta a leer el manual. Y se lo lee, lo busca, lo aprende, mira primero los nombres de las piezas y todo, y luego se levanta y empieza. Eso sería una actitud de parte nuestra muy correcta en cuanto a la palabra de Dios. De buscar, leer, buscar, aprender, para cuando vengan las situaciones, sepamos lo que el Señor quiere que hagamos. Obviamente en su misericordia Él nos permite que, a pesar de que muchas veces desconocemos, nos permite poder llegar a encontrar en su palabra la respuesta. Y aquí dice, este es como el desenlace. Vemos la respuesta del acto que tuvo Pedro de obediencia. Dice el verso 6. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Oiga esto. Era tanto pez que las redes se rompían. Después de una noche donde no había nada, ni siquiera una sandalia creo que salió en la red. Empezaron a haber tantos peces que rompían las redes. Dice el 7, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. La barca, la bendición era tan grande que ni siquiera las barcas lo soportaban. Imagínense esa escena, ¿verdad? Y a creo que le llaman la pesca milagrosa, si no estoy mal, algunos. Definitivamente fue un milagro, pero fue un resultado de la obediencia que tuvo Simón, quien iba a ser llamado Pedro después, a lo que el Señor le pidió. Entonces, el fruto, mi hermano, de dejar que Dios tome el control de nuestras vidas son incontables, innumerables, incomparables e ilimitadas bendiciones. Vamos a recibir tanta bendición al ser obedientes, aún a pesar de que nuestra mente nos diga, no, esto no te va a salir bien. Si su palabra, por medio de su Espíritu Santo, llega a nuestro corazón y nos muestra qué es lo que hay que hacer, eso es rendir la voluntad, eso es darle el control a Dios. Muchas veces cantamos, ¿verdad? De lo que vendrá, tú tienes el control, Señor. Yo sé que tú tienes mi vida en tus manos, pero cualquier cosa que viene ya estamos corriendo a buscar una solución por nuestras propias fuerzas. Y yo sé que es difícil humanamente, no es fácil aceptar simplemente o decir voy a esperar en Dios. Pero
nuestro corazón debe de aprender a vivir en esa confianza, a vivir en esa entrega y en esa obediencia al Señor. Aquí hay una última parte que quiero leer. Es del verso 8 al 11. Dice: al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy un hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo les sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y aquí es otra figura muy, muy bonita, muy impresionante para nuestra vida. Al ver el resultado de obedecer al Señor, Pedro, Jacobo, Juan, no tuvieron más que sentirse y darse cuenta de lo frágiles, lo pequeños que eran. Cuando nosotros obedecemos al Señor y el Señor obra, nos damos cuenta de su grandeza, nos damos cuenta de lo maravilloso que Él es. Y esto trae un resultado también, porque experimentamos el resultado de obedecer sus instrucciones, y al vernos nosotros lo frágiles y pequeños que somos, también nos muestra lo precioso que es depender de Él, lo seguro que es depender de Él. El saber, mi Padre, si yo digo mi Padre, es mi Maestro, es mi Señor, tiene que haber una total seguridad. El que reconoce que alguien es su Señor, confía en eso. El que reconoce y dice que alguien es su Padre, confía totalmente en Él. Hay una pequeña anécdota que posiblemente usted ya sepa, pero se trata de que iba un avión, iba un vuelo, y en eso empezó a ocurrir un tipo de tormenta o algo, y el avión empezó a tambalear. Y como siempre, todas las instrucciones, ¿verdad?, del personal, de todos los del equipo del avión, que las mascarillas cayeron para que se colocaran sus mascarillas, los cinturones, todo eso. Y la gente empezó a alterarse, como es normal, ¿verdad? Unas personas empezaron a llorar, otros señores empezaron a angustiarse, ¿verdad? Y había alguien que iba muy nervioso, pero a la par iba un niño. Y el niño dice que iba tranquilo, escuchó todo, se puso lo que tenía que ponerse, con las piernitas hasta subidas en el sillón, ¿verdad? Tranquilo, viendo una película. Él siguió viendo la película, y el Señor empezó a parecerle extraño, y entonces le habló: niño, ¿ya oíste que el avión está en peligro, que hay tempestad, que hay tormenta y todo eso? Sí, ¿y por qué estás tan tranquilo? Porque mi papá es el piloto, y yo sé que vamos a llegar bien. Entonces el Señor se dio cuenta, ¿verdad?, que la tranquilidad de él venía de lo que su padre le había dicho a él. Él creía totalmente en que su padre sabía qué hacer con ese avión. Las situaciones de nuestra vida que vengan, por más difíciles que sean, si usted y yo reconocemos a Dios como nuestro Padre, vamos a saber que ese avión va a aterrizar de la manera correcta, que ese avión va a llevarnos a un lugar seguro. ¿Por qué? Porque el que está a cargo de eso, el piloto de cualquier situación, es Dios, es nuestro Padre. Por más grande que sea el conflicto, por más grande que sea el enemigo que se levante, dice su palabra que es mayor el que está con nosotros. Entonces, para terminar, mi hermano, el ver esto nos lleva a querer dejarlo todo y seguirle, como hizo Pedro, Jacobo y Juan. Al ver lo maravilloso que Dios era, ellos dejaron todo. ¿Y qué dejaron? Sus barcas, sus redes. ¿Esto qué significa? Dejar nuestros propios recursos. Lo que a nosotros nos funciona, lo que a nosotros nos sirve, muchas veces Dios no lo necesita, sino que Él necesita que confiemos en Él. Él necesita que le dejemos a Él el control. En esta historia que le contaba, si el niño hubiera querido él ir a resolver lo que estaba pasando con el avión, seguramente todos hubieran parado mal, ¿verdad? Se hubieran estrellado, qué sé yo.
Pero él sabía que el que sabía lo que había que hacer era su Padre. Cuando nosotros estamos seguros de que nuestro Padre es el que tiene el control de nuestras vidas, nos va a ser fácil entregárselo a Él. Y quiero terminar con este salmo que tiene mucho que ver con esto, con el, primeramente, confiar en nuestro Dios. Es el Salmo 127, sus versos 1 y 2. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esto me hace pensar en que no importa cuánto nos esforcemos nosotros, si no es la voluntad de Dios, no va a pasar nada. Y si es la voluntad de Dios, aunque nosotros no hagamos nada, el Señor también nos va a llevar a esa voluntad. Como le decía al principio, puede ser que estemos luchando contra una situación financiera, una deuda, algún problema financiero del cual pensamos que no vamos a salir. Y hemos buscado, hemos ido a familiares, hemos ido a nuestros jefes, hemos ido a compañeros, hemos ido a instituciones y no hemos logrado encontrar la respuesta. Más bien a veces parece que nos hundimos más. O, por ejemplo, estamos pasando una situación difícil en la familia, donde creemos que ya no hay solución. Y como le decía, en lo personal, tal vez estás luchando con alguna situación secreta, una situación oculta, algo en tu corazón, o un hábito que tal vez todos conocen, pero que quieres dejar, que quiere cambiar. Ya no quiero ser como soy, y yo intento, digo, esta semana voy a cambiar, y llega la semana y volvemos a caer. Y el enemigo crea ciclos donde solamente nos permite un tiempo estar sin eso, pero ya tiene marcado donde vuelve, porque son solamente ciclos, son círculos. Pero el Señor quiere romper eso. Al tomar Él la autoridad, al tomar Él el control, Él rompe con todo eso. Pero nosotros debemos de rendir nuestra voluntad. No importa cuál es la situación en la que estés en este momento. Puede ser algo secular, algo financiero, algo material, o puede ser algo espiritual, algo íntimo del corazón. Pero de todo eso el Señor te está diciendo, simplemente obedece. Lleva tu barca a lo más profundo, a la intimidad conmigo, a una relación personal conmigo. Y ahí voy a hacer la obra. Ahí va a estar el resultado. Ahí va a estar la bendición y los frutos de lo que esperas. Vamos a pedirle al Señor que Él impregne esto en nuestro corazón, que Él pueda dejar esto en nuestra mente para que podamos meditarlo, que podamos también poder encontrar la manera de aplicarlo a nuestra vida. Si usted puede cerrar sus ojos ahí donde se encuentra para tener un momento de intimidad, no importa dónde esté, cierre sus ojos y digámosle al Señor en esta hora: gracias, Señor Jesús, por tu palabra, porque nos has hablado, Señor, a todos por medio de esta porción de tu palabra, por medio de las cosas que tú hiciste, Señor, en ese momento y que sigues haciendo, Señor, en estos momentos, en estos días. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos ayudes a rendir nuestra voluntad, a quitar nuestro yo, nuestro trono, Señor, y cederte a ti el control de nuestras emociones, el control de nuestras actitudes, el control de nuestros impulsos, Señor, el control de nuestros conocimientos, de lo que nos lleva a pensar que nosotros podemos salir de ello. Enséñanos a cederte, Padre, nuestra voluntad, y que realmente podamos decir que todo lo que pueda venir, estamos seguros porque tú tienes el control. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre, a acercarnos a ti, Señor Jesús, a dejar de luchar por nuestras propias fuerzas, Señor, y a empezar a confiar en ti, Señor, y dejarnos llevar en el fluir del Espíritu, en el fluir de ese río de tu Espíritu en nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Hasta una nueva oportunidad.